El ministerio La Casa de mi Padre tiene el agrado de presentar Cielos Abiertos. Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Quien les habla es el pastor Marcos Valenzuela. Estamos muy contentos de poder saludarles y estar en sus hogares a través de Cielos Abiertos y las pantallas de Canal 50. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás? Así es, muy contenta y agradecida de una vez más el poder estar junto a nuestros hermanos y en compañía de cada uno de aquellos que siempre gustosamente nos están permitiendo entrar a sus hogares, Marco, entrar al lugar donde están ellos laborando, trabajando. No puedo decir a lo mejor que nos puedan ver dentro de un vehículo en marcha, ¿no es cierto? Como antiguamente cuando estábamos por la gracia del Señor en radio podíamos ser escuchados. Pero bueno, también a veces hay televisores dentro de los autos, así que es probable, todo es posible. Así que sea bienvenido para que juntos disfrutemos estos 27 minutos de programación de Cielos Abiertos. Bueno, estamos muy contentos de poder estar en sus hogares con un programa de 27 minutos que sale cada día, martes, miércoles, jueves y viernes, de 3:30. De 3:30 a 4 de la tarde. Hay gente que a veces se pierde. Se pierde. Se le vuela la perdiz. Ah, ya. Bueno, pero eso pasa porque no ven enlace en forma continua, lo cual es un pecado. ¿Ah? Oye, se les vuela la perdiz. ¿Sabes tú que ese término de la perdiz es de la Biblia? Curiosamente yo lo encontré, la perdiz que es un ave que ¿Ya? se olvida de sus pollitos, que se olvida de su nido. Se olvida de su Y nido y sus nosotros pollitos. tenemos ese dicho tan antiguo y tan conocido que se le vuela la perdiz. Claro, se le olvida. Se le olvida. Claro, es bueno ver enlace porque tiene una programación hermosa, internacional y nacional, y entre medio ahí estamos nosotros con este programa que el Señor nos ha concedido por su gracia para poder estar en sus hogares y poder compartirles la alabanza, la adoración, la oración, la palabra, a veces comentarios, a veces cosas que salen tan espontáneamente, producto de nuestra personalidad tan especial que el Señor nos ha dado, por su gracia, ¿verdad? Bueno, queremos de alguna manera manifestar la alegría, el contentamiento, el poder, que ustedes sepan que no somos gente aburrida como hay gente que piensa, ¿no? Que el cristiano evangélico, aunque ya no me gusta mucho ser evangélico, me gusta más ser llamada hija de Dios o hija del reino, ¿no es cierto? Más que porque como que se ha manoseado mucho ese término, cualquier es evangélico, cualquier persona que tiene una doble vida dice yo soy hijo de Dios, y eso es lo que queremos hoy día poder enfocar un poquito, hablar un poquito del comportamiento adecuado, el comportamiento que Dios espera de cada uno de nosotros, que decimos ser y a veces no lo somos. Claro, pero bueno, yo creo que es importante lo que tú estás manifestando, porque tú estás hablando un poco más del tema del testimonio, ¿verdad? Así es, que deja mucho que desear. Hay gente que uno le dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque yo vi, porque yo supe, que no estoy avalando. La gente que se entrega al Señor no tiene que ver ni saber. Tiene que solo mirar al Señor. Miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Eso es el mandato de Dios, porque si yo miro a la persona que está a mi lado, voy a encontrar defectos. Y si me miro a mí, tengo mucho más defectos yo que la persona que está a mi lado, y eso me impide el avanzar y el crecimiento. Por eso es que tenemos que mirar al Señor por sobre todas las cosas, porque en Él nunca vamos a encontrar tropiezos. Bueno, la iglesia dejó de ser perfecta del momento en que yo entré a ella. Tenemos que tener ese concepto muy claro y de eso vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos a ir a un tema musical, ¿le parece bien? Vamos a ir a un tema musical y yo creo que es importante este tema musical que vamos a tocar porque justamente muestra una cualidad que nosotros los creyentes deberíamos tener, una cualidad que Dios tiene por esencia, claro, ¿verdad? Y que nosotros los creyentes deberíamos tener y que también a veces, lamentablemente por la influencia de nuestra religiosidad, se malinterpreta también muchas veces esto que es la santidad de Dios, de lo cual vamos a hablar en un momento más. Fíjate que a veces se malinterpreta este tema de la santidad de Dios, porque cuando se habla de santidad se está hablando de a veces de personas puritanas, ¿no? Claro. Y los puritanos fueron unos movimientos de la Edad Media que ya no existen. Así que, Marisol, cuando Juan
a Juan en la isla de Patmos, a Juan el teólogo, a quien yo admiro mucho. Se le apareció Jesús. Sí. Era tal la santidad que reflejaba Jesús en su mirada y en todo su ser, ¿verdad? Me refiero al ser de Jesús, que Juan dijo que sus ojos eran como llama de fuego. Qué tremendo. El Así brillo es. de los ojos del Señor. Qué lindo es poder saber que tenemos un Dios santo y que también nos ha hecho participantes de su santidad y de su naturaleza divina. Qué gran privilegio para este apóstol que fue echado, ¿no es cierto?, a esa isla con un plan y un propósito de Dios para que él pudiera ver lo que le estaba siendo permitido ver en ese lugar. Y él como estuvo como último de los discípulos a los pies del Señor y vio a Jesucristo siendo destrozado en su cuerpo, en su aspecto físico, y vemos cómo Él es consolado por medio de esa experiencia que Él tuvo en donde pudo ver la santidad de Dios. Y no Del fue, Señor. no fue el único hombre. Isaías también Claro. vio la santidad y dijo: ay de mí que soy un hombre perverso, de labios perversos, soy hombre que habitando en medio de un pueblo, ¿no es cierto?, inmundo, mis ojos han visto a este Dios tan santo y tan maravilloso en el templo. Yo creo que el profeta era un hombre que buscaba a Dios, que buscaba la santidad, pero frente a la santidad de Dios, el más limpio, el más puro, Cualquiera el más queda santo, corto, claro. queda corto frente a la pureza y la santidad de Dios. Claro, cualquiera persona que hace un intento, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que haga un intento de buscar la santidad del Señor en nuestra propia vida, trabajar en esa santidad del Señor, vamos a quedar cortos siempre frente a la santidad de Dios. Y es lo que le pasó al profeta Isaías, un hombre santo, un hombre que por algo se le apareció Jehová, por algo se le apareció Dios en el templo en el año que murió el rey Usías, uno de los buenos reyes de Israel, fíjate, falleció y ahí se le aparece a él el rey Jehová de los ejércitos, como diciendo: yo tengo el dominio y el control de todas las situaciones, porque Isaías estaba afectado por la muerte de este rey tan importante como Usías. El rey Usías fue uno de los buenos reyes que tuvo Israel, uno de los reyes justos que tuvo Israel, y cuando muere, cuando fallece, dice la palabra que a Isaías se le aparece Dios en toda su gloria, en toda su magnificencia, en el templo. Qué importante, Marisol, poder tener una revelación de la santidad de Dios en nuestra vida. Así es, porque mira, volvemos a lo mismo, hablar un poquito del espíritu religioso, cómo ha introducido, ¿no es cierto?, en nuestras religiones, especialmente una mundial, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, cómo hacen santo a los hombres y los beatifican. El otro día veía un milagro que salía por el programa, en las noticias, Marco, un milagro de un niño que se encomendó a San no sé cuánto y tanto alarde por ese milagro, cuando en el pueblo evangélico diariamente estamos viendo los milagros y no hechos por nosotros los santos. La Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, somos los santos reales, llamados a ser santos, dice su palabra. Dice en primera de Pedro, en el primer capítulo, en el verso 13, hay un llamado a vivir una vida santa. Y dice: así como yo soy santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y nosotros somos catalogados, la Iglesia del Señor Jesucristo, como los verdaderos santos, pero no para que nos prendan velas o nos hagan mandas, como es el espíritu religioso de la época, ¿no es cierto?, sino que para que nosotros nos dispongamos en las manos de Dios y Dios mismo haga y manifieste su poder y sus milagros a través de sus hijos, a través de sus santos, pero no para darle la gloria al hombre, sino que para siempre entender que los milagros Dios los concede por su gracia, los concede porque hemos confiado en Él y que hemos puesto en Él su confianza y nuestra fe para que Él pueda operar milagros. Bueno, Marisol, ahí yo quiero hacer una aclaración con respecto a dos puntos que tú mencionaste. Lo que pasa es que la Iglesia Católica es un poco, no diría un poco, es bastante cuidadosa con respecto a poder admitir un milagro. Ajá. Porque también se cae en el otro extremo, que somos nosotros, los evangélicos, donde a veces atribuimos un milagro donde no lo ocurrió también, que a veces también suele ocurrir, suele pasar. Yo creo que ambos extremos son malos.
Yo creo que los milagros, ¿verdad?, son una manifestación sobrenatural de Dios. Y cuando tú hablas también de los santos, tú estás hablando de la beatificación de los santos de la Iglesia Católica. Bueno, eso se originó justamente en la Edad Media, ¿ah? Pero también por un énfasis en lo religioso, un énfasis en querer apartarse con Dios, en querer guardar la santidad personal, porque también se entendía como santidad la apariencia física, los votos de pobreza, y ahí es donde se crearon los monasterios y todo ese tipo de órdenes dentro de la Iglesia Católica. Para apartarse, ¿no? Sí, justamente, pero también fíjate que la palabra santo significa simplemente apartado para, ¿ah? No necesariamente está hablando de perfección. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando menciona este tema en 1 Corintios capítulo 1, dice justamente a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero ya está hablando de santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Está hablando entonces de una posición que tenemos en Cristo, de que hemos sido santificados ya en Cristo, pero también a partir de ahí estamos llamados a ser santos. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar en nosotros la santidad del Señor. Fíjate que el apóstol Pablo habla de la perfección, justamente de la santidad en nosotros. O sea, somos santos por gracia, somos santos porque fuimos santificados justamente en Cristo, pero también estamos llamados nosotros a perfeccionar la santidad en nosotros, en el temor de Dios. ¿Me entiende? No sé qué me dice eso usted, pues. Bueno, me parece interesante. Segunda de Corintios capítulo 7 dice eso. Me parece muy interesante lo que tú estás mencionando, que el Señor ya nos santificó, pero también nos está llamando, porque es un asunto de la voluntad, es un asunto de mi entrega diaria, continua, de entregar todos los días mis pensamientos, mi corazón, mi alma, alinearme, es un trabajo diario. La palabra del Señor me enseña que la manera que yo tengo de purificar mi alma es a través de la obediencia a su palabra, a la verdad. De esa manera mi alma se va purificando, el alma se va convirtiendo a esta santidad de Dios cada día, que nosotros obedecemos a la palabra dicha por el Señor. Por eso que el apóstol Juan dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Fíjate que el apóstol Pablo en Corintios dice, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No menciona el alma, solo menciona la carne y el espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No está hablando del alma, está hablando de la carne y del espíritu, porque justamente el alma es quien decide. Así es. El alma es la que posee esa cualidad o esa parte llamada, ¿no es cierto?, la voluntad, donde radica el libre albedrío. O sea, en el fondo, en nuestra alma decidimos nosotros, nuestra voluntad. Claro. En nuestro libre albedrío nosotros sometemos o no sometemos. Claro. Decidimos. Claro. Nosotros sometemos o no sometemos, pero el Señor ya nos dio un punto de partida. Por eso dice el apóstol Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y Hebreos los primeros capítulos, si no me equivoco, capítulo 1, dice que de uno lo son todos. O sea, nosotros en la persona de Jesús pasamos a ser santos. Y también, Marco, como tú dices, que el Señor da la pauta, ¿no es cierto?, a través de su palabra, en toda la Escritura, un llamado a que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos para Dios. No estamos hablando de ser grave, por eso es que nosotros aquí nos reímos, porque no consideramos que la risa, la alegría, el contentamiento, el gozo tenga que ver con la santidad. No tenga que ver con la santidad. Y la palabra del Señor, como nos enseña en toda la Escritura, también nos da una última advertencia. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, nos dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo. Y también dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El Señor dice en su palabra, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Te das cuenta que el Señor está apelando en ese minuto al libre albedrío? Claro, o sea, el Señor dice, tú lo decides.
yo te amonesto, yo te llamo a la santidad, pero al final la determinación y la decisión es totalmente personal. El Señor ya hizo la parte más difícil, que fue perdonarnos, redimirnos en la cruz con ese tremendo sacrificio y también justificarnos. Fíjate que el apóstol Pablo habla mucho de este tema. Dice: más vosotros habéis sido justificados, santificados. Claro. Amén. Entonces, cuando dice eso el apóstol Pablo, lo que está diciendo es que ya la parte más compleja del asunto el Señor ya la hizo. Él ya nos dio un punto de partida y de ahí en adelante nosotros tenemos que comenzar a trabajar en eso. Claro, mira, yo pienso, Marco, en el ladrón de la cruz, ¿Ya? que solo porque creyó que él era el Hijo de Dios, Dios le dio la oportunidad de en ese mismo instante santificarlo, en ese mismo instante volverse con todo su corazón y poder entrar y ser parte, ¿no es cierto? Él pudo haberse ido a la perdición, pero Dios, a través de la fe en Jesucristo, al ladrón de la cruz, le dio la oportunidad de ser santificado en ese mismo momento, porque el momento que creemos somos santificados. Ese hombre que iba rumbo a la perdición cambió el rumbo y la dirección de su vida perdida, de su espíritu y alma perdido, a través de la fe en Jesucristo, en el último momento de su vida, ahí mirando a Jesucristo como Él estaba expirando y muriendo por la humanidad. El Señor estaba muriendo y estaba salvando a la vez. Y vemos cómo ese hombre pudo obtener esa santificación en forma inmediata e instantánea. Pero ¿tú sabes por qué fue eso? ¿Por qué pasó eso? Dígame. Eso pasó porque en realidad, en palabras muy simples, la santidad es atribuir justicia o rectitud a alguien que no tiene ninguna obra. ¿Me entiendes tú? Por eso es que no somos salvos por obras. No somos salvos por obra, pero sí tenemos que hacer buenas obras Sí, como testimonio de nuestra fe. Pero no somos salvos por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que somos salvos por gracia. claro. Eso no nos deja responsable, ¿no es cierto?, de lo que... No nos exenta de no hacer obras. Claro. ¿A eso te refieres tú? Claro, porque Hebreos, el capítulo 13, habla de los deberes del cristiano. Y aquí vemos las obras de los cristianos Ya. que se han apartado para Dios. Y vemos que el Señor dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, acordados de los presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero los fornicarios, a los adúlteros, Dios los juzgará. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y vemos como registrado, como que tú me miráis que estaba leyendo mucho, pero como registrado parte de las obras Ya. que Dios desea, y que cuando nosotros entendemos que somos santificados por la fe en Jesucristo y ya fuimos santificados, pero somos llamados a practicar en esa santidad de Dios.